lo que escuchas. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Intercafé. Son las 9 de la mañana y 18 minutos y estamos ya a 28 de junio. Bueno, nos queda nada para acabar este mes que ha sido de tránsito entre las elecciones municipales y autonómicas y lo que está por venir el próximo día 23 de julio. Ya quedan menos de 30 días para que volvamos a tener una convocatoria en las urnas. Bueno, ayer fue un día muy intenso para variar, porque, por ejemplo, me empiezo por lo más importante, lo que nos atañe a los valencianos, por ese acto que tuvo lugar ayer por la mañana en el edificio Beres de la ciudad de Valencia, en plena Marina, y que contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP, que por cierto esta noche estará también en El Hormiguero, al igual que hizo ayer Pedro Sánchez, pues dejó bastantes titulares. Por una parte, porque ya el tema estaba aquí comentándolo con Ramón Sentís, que es el cónsul de Polonia en la Comunidad Valenciana y que ha tenido a bien acompañarnos en esta mañana. Bueno, pues Feijóo, por una parte, quiso dejar claro el tema de los pactos de Vox, que le parece bien y que evidentemente reforzó a Carlos Mazón, que es un titular, digamos, en clave política, pero aquí estábamos comentando fuera de antena que lo que más les importa a todos ustedes, a todos vosotros, es propuestas, porque al final, por ejemplo, ayer Pedro Sánchez, en una entrevista televisiva que vieron más de 3 millones de personas, enhorabuena también a nuestro colega y por cierto también valenciano Pablo Motos, pues prácticamente no se pusieron propuestas encima de la mesa. Pero sí que lo hizo el líder del PP, como digo, por la mañana en Valencia. Por ejemplo, dejó claro que una de sus prioridades para ser gobierno de España, porque no lo contempla de otra manera, es apostar claramente por la sanidad, es apostar por la salud mental, es apostar por la creación de 1.000 plazas MIR, es crear un sistema proporcional y adecuado para a partir de ahí tener la capacidad concretamente de poder absorber la demanda tan importante y de tanta urgencia que tiene nuestro sistema sanitario y sobre todo después a raíz de la pandemia. Eso por un lado. Por otra parte, y hablando también en materia sanitaria, a reforzar el colectivo de enfermería, a reforzar también a los médicos. ¿Por qué no puede, en este caso un profesional facultativo, estirar su carrera profesional hasta los 72 años, si considera que está en buenas condiciones, por supuesto, de salud? Esas son propuestas, que es lo que puso, como digo, encima de la mesa Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez, ayer, en El Hormiguero, se enrocó hablando de esa cruzada particular que tiene con algunos medios de comunicación. Obviamente Motos le dijo que por qué había tardado 7 años en ir a un programa de máxima audiencia. Y, desde luego, como digo, entrar en una cruzada contra los medios es algo completamente absurdo en un dirigente político. Solo voy a hacer un comentario al respecto. Recordemos, para que luego la gente no nos diga que solo pensamos ahora en la etapa de Pedro Sánchez, lo que se le ocurrió hacer a Mariano Rajoy en su momento cuando hizo convocatorias de ruedas de prensa en plan con el plasma delante, el famoso plasma, ya saben ustedes, que iba, convocaba a los medios, ponía un plasma delante y chimpum, y aquí hemos terminado. No, esto no funciona así. Un dirigente político tiene la obligación de atender a todos los medios de comunicación. Nosotros podemos decir aquí, por ejemplo, a nuestros micrófonos, que durante la legislatura pasada del Botanic, salvo contadas excepciones, prácticamente muchos dirigentes, a pesar de haber estado invitados, no quisieron venir. Porque no les gustaba la marca, porque no les gustaba nuestro modelo, porque no les gustaba nuestra presunta ideología, que esto es muy relativo, porque el periodismo es libre y la libertad de expresión todavía más, tal y como indica su nombre. Por tanto, enraizarse y enrocarse respecto en un ¿por qué voy a un medio? ¿Por qué no vas a otro medio? ¿Por qué dices esto? ¿Y por qué no hago el otro? No. Todo dirigente político tiene la obligación de atender a todos los compañeros de medios de comunicación sin excepción. Le guste más o le guste menos, porque un dirigente gobierna para todos. Bueno, Carlos Mazón ayer estaba también muy contento, volviendo al acto matinal,
porque dio esa pica de Flandes, ese estoque al PSPB precisamente el lunes por la mañana, la constitución del Corts, con esa constitución de la mesa del Parlamento Valenciano, donde habilitó un espacio a Compromís en detrimento del Partido Socialista, que le había negado la mayor a la formación dirigida a nivel parlamentario por Joan Baldoví. Y claro, las caras de satisfacción allí en el Partido Popular eran más que notables. Esto es un poco la crónica política a grandes rasgos de todo lo que nos dejó, como digo, una intensísima jornada ayer, martes 27 de junio, pero hoy nos toca hablar de la actualidad, de lo que quiera aportar también, por supuesto, aquí Ramón Sentís al respecto, y como no, vamos a hablar, motivo por el cual está hoy aquí con nosotros. Tendremos a Pablo Gil también, al cónsul de Ucrania, y no hemos podido tener a Andrés Guardi, que está ahora mismo de viaje, para poder hablar de todo lo que pasó en Rusia el pasado fin de semana y que tal vez puso no contra las cuerdas al régimen de Putin. Y digo tal vez porque cada vez vemos una lectura diferente. Todos teníamos la esperanza de derrocar a Putin y que pudiese acabar la pesadilla en Ucrania. Bienvenidos al Intercafé. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, pues así viene la actualidad. Don Ramón Sentís, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado de estar contigo y con todos tus oyentes. Bueno, ya ves que está la cosa movidita, ¿eh? Está interesante, bueno, sí. Y está movida. Nunca mejor dicho que estamos en un verano caliente. Y no solo por la temperatura que va subiendo de manera progresiva. Efectivamente. Bueno, tú además eres abogado y, por supuesto, lo que quieras comentar al respecto, como digo, de todo lo que apuntamos el día de ayer. Por cierto, el famoso cara a cara Feijóo-Sánchez finalmente parece que se va a llevar a cabo en primera entrega en A3 Media. Hay que recordar que el presidente del gobierno ha ofrecido entrevistas en este grupo de comunicación no solo a Pablo Moto, sino a Carlos Alsira, porque Onda Cero pertenece a A3 Media. Le ha ofrecido también entrevistas a Wyoming en el intermedio, a Jordi Évole, es decir, que ya Sánchez ha hecho un recorrido por los distintos, como digo, medios que componen este grupo de comunicación español. Pero, como digo, tú que además eres abogado, no sé, desde el punto de vista de los pilares del Estado de Derecho, el hecho precisamente de que haya un candidato, de que haya un político que se enroque, que se empeñe en decir voy a este medio de comunicación, no voy al otro, a mí de entrada me parece una falta de respeto a la ciudadanía, que es lo que los políticos no entienden. Y he puesto el ejemplo aquí que lo hemos tenido con los dirigentes del Botanic, que en su mayor parte no quisieron venir. Pues bueno, pues allá ellos. Quiero decir, es que no tienen que venir a darnos explicaciones a los que nos dedicamos a esto, Ramón, sino a los ciudadanos. Sí, en parte diríamos la suerte que tiene o la ventaja que tiene el grupo A3 Media es que es un grupo que tiene varias portadas o tiene varias caras, ideológicamente hablando. Tiene por un lado La Sexta, que es ideológicamente más de izquierdas que de derechas. Tiene La Razón, que es un periódico de derechas. Tiene Antena 3 como tal medio, que es un medio de centro o centro izquierda. Es decir, que tiene una faceta ideológica variopinta que le da la oportunidad a que un personaje como Sánchez pueda hablar a diversas caras, mientras que en otros grupos, pues evidentemente, y dentro de lo que es la libertad de expresión que existe en España, pues ideológicamente tienen unos carices o unas caras muy determinadas. Ya digo, en Antena 3 tiene esa ventaja de que es plurifacético en ese sentido y por eso, diríamos, Sánchez ha intentado aprovechar, aprovechar este medio, ¿no? Pero aún así, lo que es absolutamente por parte de Sánchez justificar que hay una guerra mediática en contra de su persona me parece un poco patético. Patético porque, en primer lugar, el poder como tal, y sobre todo un poder democrático, siempre tiene que estar susceptible a la crítica.
entre otras cosas. Porque si no está susceptible a la crítica, entonces no estamos en una democracia. Y sobre todo, como digo, he puesto el ejemplo también de Rajoy, para que nadie me diga que hablo únicamente de Pedro Sánchez. Es decir, la obligación, vuelvo a repetirlo, y he puesto ese ejemplo también que nos ha pasado a nosotros con el gobierno del Botanic, es esta manía de no voy a determinado medio porque a lo mejor no caso ideológicamente, porque no me gusta el periodista de turno, etcétera, etcétera. Es decir, es que esto yo creo que es una muy mala costumbre adquirida por los políticos en general y que de entrada está fuera de lugar, porque un dirigente gobierna para todo el mundo, para el que le vota y para el que no le vota. Así es, quiero decir, eso es lo que tendría que tener claro una persona que está dentro de un sistema democrático que, como he dicho antes, es susceptible a la crítica y, por lo tanto, tiene que estar abierto a todos y a todos los sectores de la sociedad y, por lo tanto, a todos los vectores ideológicos que pueda tener esa sociedad. Y, en ese sentido, el intentar vetar determinados medios simplemente te da una idea parcial de lo que pueda significar esa persona a nivel de lo que él entiende como democracia. En ese sentido, Sánchez, sinceramente, durante estos 5 años en que ha estado en la presidencia de gobierno, se ha bunkerizado, básicamente ha hablado a los suyos y así le ha ido. Es decir, el gran problema que ha tenido el gobierno de Sánchez es que ha sido el gobierno más ideológico que ha podido tener la democracia en España en estos 40 años que tenemos de democracia, y en ese sentido, pues desgraciadamente, con un coaligado como es Podemos, que no es un partido político populista al uso, sino que es un partido comunista, con lo que significa el Partido Comunista en estos momentos, aunque intentan transversalizarlo de una forma para blanquear, diríamos, su ideología, me parece absolutamente obvio. Bueno, en cuanto a las propuestas, como digo, recuerdo por parte de Alberto Núñez Feijóo que hoy va a ir al Hormiguero. A mí no me importa hacer publicidad, ni mucho menos. Y como digo, el presidente del PP ayer, más allá de reforzar a Carlos Mazón por esos pactos, que obviamente está cada partido, cada formación política en su legítimo derecho de ofrecer y de pactar y de negociar lo que se considere oportuno. De hecho, ayer me decía un dirigente del PP que apunta a formar parte del próximo Consell, que una cosa es, por ejemplo, una campaña electoral y lo que es el día a día a nivel político y este tipo de actos y eventos, y otra cosa es la negociación parlamentaria, que son dos situaciones muy diferentes, y por eso Carlos Mazón lo demostró dándole hueco, ¿quién lo iba a decir, verdad?, al Compromís, un dirigente del PP, en esa mesa del Scores, precisamente para que sea un poco más, como digo, más plural. Y luego, Ramón, por cerrar este capítulo, bueno, pues Alberto Núñez Feijóo, que sí que vino por la mañana y que sí que, al margen de este asunto de reforzar a Amazon con el tema de los dichosos pactos, de poner encima de la mesa una oferta en el ámbito sanitario, que creo que es muy importante, y como él mismo dijo, que yo no concibo ser presidente del gobierno de España si no contemplo la sanidad o la salud mental. Sin duda, dentro de lo que es un gasto del gobierno, sabemos que tanto la sanidad, las pensiones como la educación son los 3 campos o los gastos principales de un gobierno, y en ese sentido un gobierno que no se preocupe de la sanidad y que esa sanidad funcione, pues lógicamente no puede ser un buen gobernante. Desgraciadamente la pandemia ha demostrado la parcialidad con la que nos teníamos en España del concepto de sanidad, en el que básicamente pues existía casi un consenso universal entre los españoles diciendo que era la mejor sanidad del mundo, y se ha demostrado que no, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque sencillamente el sistema sanitario español adolece de muchas faltas, entre otras, pues en estos momentos no tenemos especialistas, lo que es la medicina primaria está funcionando mal, y por otro lado es inadmisible las colas que puedan existir, no solamente en urgencias, sino en el tema de lo que puedan ser las operaciones. No puede ser que un sistema sanitario que digan que es muy bueno, pues haga que una persona determinada pues pueda estar 180 días esperando a que lo puedan operar. Sí, señor. Bueno, recuerdo 1000 plazas MIR que ofreció Alberto Núñez Feijóo. En definitiva, tratar de reforzar y sobre todo reforzar el sistema, y además de una manera proporcional, es decir, para que no haya
desfase en unos departamentos respecto a otros, donde haya la oportunidad de que un departamento esté menos atendido que otro, es decir, algo que es, como tú sabes, algo que vienen reclamando los profesionales sanitarios de manera habitual. Hoy, por otro lado, también está la movilización, por otra parte, de la justicia, que ahora me he acordado. Mira, que también aprovecho porque nos decía ayer también tu compañero de profesión, Vicente Ibor, que el Colegio de Abogados de Valencia también se suma a esa movilización en pro de la justicia y, en definitiva, bueno, pues abordar todos ese tipo de carencias que ahora mismo son necesarias. Mira, aprovecho para preguntarte, la justicia, otro asunto que parece que no tiene fin. Sí, desgraciadamente la justicia en España se ha demostrado no solamente que es lenta, sino que está súper burocratizada en unos momentos en los que la informática y por lo tanto la digitalización se puede emplear en términos que resuelvan y sobre todo faciliten los tiempos. Pues resulta que en España pues no hay el presupuesto necesario y por lo tanto la demora en los juicios conlleva que la justicia como tal no lo sea. Ya. ¿Y le ves solución a este asunto? Yo creo que la solución está en que básicamente el Ministerio de Justicia y los que en estos momentos están en huelga se pongan de acuerdo, y yo creo que se pondrán de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo con este gobierno, como les quedan 25 días, pues se pondrán de acuerdo con el siguiente gobierno. No tendrá remedio porque, hombre, pero sobre todo no se puede demorar. Pero más. permíteme, sobre todo porque están hartos de comentar abogados, magistrados. El otro día tuvimos aquí también al representante de CESIF, es decir, montañas, por ejemplo, de papeles en los juzgados, un sistema absolutamente ralentizado, Claro. Cualquier tipo de detalle. El otro día, bueno, tuve un caso también de un amigo, una persona cercana, que por un defecto de forma vuelves a retrasar un juicio un año, que lleva ya Así 6 o 7 años, y estamos hablando de una causa, quiero decir, menor, un tema económico, que vamos, a priori tampoco es un tema, digamos, de prioridad. Es decir, 6-7 años con un proceso que yo creo que en condiciones normales un juez debería decir ya, mira, le pego carpetazo a esto, que esto ya está bien. Y, quiero decir, Así es. que no, compañeros tuyos abogados que han venido aquí o que iban a venir y que les avisan a las 7 o a las 8 de la tarde, oye, vente que reanudamos un juicio mañana, por la mañana, es decir, te avisan a las 7 o a las 8 de la tarde para reanudar el juicio a las 9 de la mañana, es decir, es que es todo un sinsentido. Sí, absolutamente. Ya digo, el gravísimo problema que tiene la justicia española es que no tiene medios suficientes, no hay la digitalización que es absolutamente necesaria en España. Desgraciadamente la administración española, excepto lo que es el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, que funciona perfectamente para captar todos los recursos financieros y por lo tanto que el ciudadano pague sus impuestos, en eso sí que son absolutamente digitales, mientras que en el resto no. Y sinceramente, en pleno siglo XXI, con una falta de digitalización, con el hecho de que juicios se puedan demorar año y medio, 2 años, y en temas penales, como hemos podido observar, que han afectado a servidores públicos, se han celebrado juicios 10 y 12 años más tarde de los hechos acaecidos. Sinceramente, eso ni es justicia, ni puede ser justicia, y por lo tanto un Estado de Derecho así, de esta forma, quiebra. Bueno, vamos también con el tema que nos ocupa, todo lo que pasó en Rusia el pasado fin de semana. Evidentemente yo te pregunto a ti, sobre todo desde la perspectiva de sus vecinos, de los polacos, pero Polonia tiene un papel que duda cabe muy importante, está ahí frente al gigante ruso y con esas discrepancias, ¿no?, que vienen arrastrándose ya desde los últimos casi siglos o de las últimas décadas, a raíz especialmente de los sucesos en la Segunda Guerra Mundial y también desde principios también y de la Primera y del siglo XX. En definitiva, ¿qué visión tienes tú? Le voy a pedir a mi compañero que llame también enseguida a Pablo Gil, a ver si nos podemos hacer con él, al cónsul de Ucrania. Ramón, a este respecto, ¿qué creéis vosotros que pasó realmente en Rusia el pasado sábado? Bueno, básicamente el gran problema que tiene Rusia es que es un estado absolutamente opaco, y en ese sentido es muy difícil traslucir la realidad de lo que ha pasado. El grupo Wagner, todos los conocemos, es un grupo mercenario comandado por un autócrata que está autorizado o estaba autorizado por Putin, el tal Prigozhin, y en ese aspecto ellos han tenido manga ancha
para entrar en conflicto en Ucrania, apoyando a las fuerzas regulares rusas y teniendo además, siendo ellos la avanzadilla del ejército en la invasión de Rusia a Ucrania. La desventaja que tiene, pues bueno, el grupo Wagner actúa también de una forma prácticamente anárquica y autóctona, por lo tanto, que no está sometida a lo que es la disciplina militar si estuviera integrado en el ejército regular ruso, y por lo tanto, aparte de que muchísimos de los componentes de lo que es el grupo Wagner sabemos de dónde proceden, son expresidiarios o personas que precisamente... Pero se intuía, Ramón, se olía de que podía haber un golpe de Estado no, en los días anteriores a cuando se produjo. Ni mucho menos. Perdón, el golpe de Estado o el amago este de Prigozhin. Ni mucho menos. Durante el conflicto con la invasión en Ucrania hemos visto varios episodios donde ha habido enfrentamientos muy serios de Prigozhin con respecto a Putin, porque no les apoyaba logísticamente, y él y Prigozhin pues protestaba en muchos casos porque siendo ellos el ejército que estaba en primera línea, pues sufría más bajas. Lógicamente por eso se molestó, en algunos casos incluso pensó en la retirada dentro de lo que era el conflicto en Ucrania, en la invasión en Ucrania, y ha tenido claros enfrentamientos con el ministro de Defensa ruso. Sinceramente, era muy difícil poder prever que el grupo Wagner pues que se quisiera enfrentar directamente con Putin, pero también se ha visto que Putin es una persona que no es tan absolutamente está blindado, vamos, digamos así, o protegido tan fuerte como pueda parecer como líder. Efectivamente, pero también hemos dicho en muchas ocasiones que desgraciadamente pues que Rusia es un estado absolutamente opaco, no sabemos exactamente cómo los tentáculos de poder se están moviendo en Rusia. Y desgraciadamente, pues en otras ocasiones hemos hablado de, bueno, que se vaya Putin porque es un autócrata, es un dictador, es un asesino, etcétera, 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 que son absolutamente adjetivos que se les puede aplicar, pero ¿quién puede sustituir a Putin? Porque realmente en un estado como es el estado ruso, donde no brilla precisamente la democracia, donde los intereses, como he dicho antes, son opacos y donde la economía está concentrada en muy pocas manos, en ese sentido, ¿cómo podemos vislumbrar que un estado como el ruso pues pueda tener una persona que democratice el régimen, que busque liberalizar su sistema, su economía, y por lo tanto que renuncie también a la guerra como una forma de política, que es lo que está haciendo Putin? Muy bien, vamos a saludar a Pablo Gil. ¿Qué tal? Cónsul de Ucrania en la Comunidad Valenciana. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Y nada, lamento no estar con vosotros, amigos todos, ya después del tiempo que llevamos analizando la situación y bueno, esta semana está más interesante que nunca. No, y tanto. Oye, desde la perspectiva ucraniana, ¿qué se intuyó? Tanto a nivel de la inteligencia como luego también de las fuerzas, porque yo el sábado, que como también a muchos valencianos, oye, nos pilló pasando un día agradable de playa, de repente leí un titular que fue que Prigozhin avanzaba hacia Moscú, que Putin se había ido del Kremlin, y pensé en cualquier momento Ucrania lanza aquí también la ofensiva y se van todos a por el máximo dirigente ruso, ¿no? Hubiese sido ya paradójico o sorprendente, ¿no, Pablo? Ver a los Wagner, a las fuerzas ucranianas con un objetivo común después de haberse estado matando entre ellos. A ver, ¿cómo se vio todo esto desde Ucrania? Bueno, el sábado fue un día de sorpresas para todos. Bueno, sorpresas y no tanto, porque de alguna forma, como sabemos que, y lo hemos comentado muchas veces en el programa, de que no es sostenible la situación política en Rusia, eso tiene que estallar algún día, y bueno, pensábamos que definitivamente sería el sábado. Además, el sábado teníamos en Valencia a los ganadores de Eurovisión de la anterior edición o de esta, a Kalus. ¿Os recordáis que ganaron un grupo de música ucraniano que estaba en Valencia dando un concierto? Sí, cierto. Pues los invitamos a comer, estuvimos con ellos y tal, y luego dijeron, bueno, vente al concierto. Y dije, no voy porque
es apasionante lo que estaba sucediendo en ese momento y francamente había que seguirlo muy de cerca porque podía haber dado un giro radical. ¿Tú tenías información previa, como le estaba comentando a Ramón? Es decir, ¿Ucrania sabía algo antes de que sucediese todo esto? Claro, lo que no se sabía es el cuándo, pero se sabía que sucedería por lo siguiente. Y es que yo creo que en Occidente tenemos que cambiar el chip, porque muchas veces llamamos a Rusia un Estado, una autocracia y tal, y realmente lo que es al final es una organización criminal. Y de hecho, si tenemos que llamarlo Estado, es un Estado terrorista. Y bajo ese esquema, ¿quién encaja lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es una bronca entre señores de la guerra en una organización criminal. Si lo miramos así, estas cosas suceden. Vemos pues todas las luchas por el poder de la mafia italiana americana, ¿no? Sí, Pues sí. esto es un poco así, y si alguien me rebate que esto no es así, que es una exageración, que intente imaginarse que el Estado español le cediera armamento antiaéreo a una empresa privada, que esa empresa privada derribara un avión con 10 oficiales del ejército español, matando a todos ellos, y que el fiscal general del Estado le levantara las acusaciones criminales contra ese que ha derribado el avión y le permitiera marcharse a otro país. Ya. Ese es un Estado de Derecho, o sea, ¿eso qué es? Bueno, pero estuvo en peligro, a ver, empiezo por Ramón, realmente el régimen de Putin el pasado sábado. ¿A ti te ha llegado, por cierto, algo de información del gobierno polaco, de la OTAN, de los detalles que conozcáis? No, en ese sentido, bueno, no, desgraciadamente no me ha llegado esa información. No soy un personaje como para tener acceso a una información tan importante como esa, pero también es verdad que los enfrentamientos que había tenido el grupo Wagner con Putin, como he dicho antes, habían sido continuos debido a la falta, diríamos, de disciplina o de que estuviera integrado dentro del ejército regular ruso. Y teniendo en cuenta que es un ejército mercenario que está actuando no solamente en Ucrania, sino en otros países, intentando defender los intereses rusos y de la autocracia rusa, ¿no? En ese sentido, Polonia lo que sí que tiene en estos momentos es un cierto resquemor por el hecho de que se haya refugiado en Bielorrusia. Bielorrusia, como sabéis, es un estado satélite de Rusia y por lo tanto pues tener al enemigo tan cerca como el caso de un grupo mercenario que está en un estado fronterizo con Polonia, pues no es agradable y por lo tanto, pues lógicamente las alertas en Polonia se han vuelto otra vez a poner en marcha. Han disparado. Ahora en Bielorrusia hay cabezas nucleares que desplazaron. Efectivamente, con lo cual pues se redobla aún mucho más el peligro de lo que pueda significar simplemente el hecho de que se haya refugiado allí, ¿no? Ya, y a partir de, como digo, de este punto, ¿pensasteis vosotros desde la perspectiva ucraniana, ya que además estabas con este grupo que ganó Eurovisión, de que realmente estuvo en peligro el régimen de Putin, o como tú dices, fue esa bronca entre ellos que pilló a todo el mundo con el pie cambiado? A ver, los menos informados sí tenían grandes esperanzas en esto, pero luego pues otras personas que tienen más experiencia militar pues sabían que no es tan fácil. O sea, Rusia es el país más grande del mundo y sí, tú con 2.500 hombres, porque no eran 25.000 como se han dicho, con 2.500 hombres, pues puedes poner en apuro a la ciudad, puedes tomar algún edificio, pero claro, tomar Moscú es algo más largo y complicado, y tarde o temprano reaccionaría el ejército, que eso es otra de las cosas de gigantes con pies de barro que nadie nos imaginaba. Perdona una cosa, Pablo, sobre este asunto, a todo el mundo nos sorprendió la facilidad con la que llegó Prigozhin, vamos, como aquel que dice se quedó a las puertas de Moscú, sin apenas oposición, incluida la propia ciudad de Rostov. Esto fue, yo pensé en aquel momento que había una connivencia con el ejército ruso, o eso, o que hay mucha debilidad de filas y que realmente, pues que ahora mismo a los rusos no les llega más para poder defender ni siquiera su propio territorio. No, es que nos ha vuelto a suceder lo de creernos la propaganda, porque como se decía que oficialmente, y es lo que decían los propagandistas rusos, solo el 10% del ejército está en Ucrania, es mentira. O sea, el 90% del ejército ruso, porque además es que han sufrido más de 200.000 bajas y no hay más. Esa es la cuestión. Entonces, lo que es defensa interior,
como pensaban que era muy improbable que nadie les hiciera un ataque, y de hecho a los ataques que ha habido en la frontera tampoco los respondieron, pues ellos saben que su defensa es la que ha sido siempre de Rusia, ser un país enorme y que, bueno, si alguien ataca, pues ya responderán. Pero claro, es que por esa regla de 3 tú puedes coger y en 48 horas, en 24 horas plantarte en Moscú con 2.000 hombres. Es que Claro, es una y debilidad. Ucrania, yo que esto especulo aquí con vosotros, yo creo que en ningún momento se planteó adentrarse en territorio ruso, porque claro, digamos que literalmente se le puso la cosa muy de cara, porque ahí se abrió una brecha, ¿no? Pero eso hubiera, creo yo, que magnificado el conflicto, para empezar por la propia OTAN, que no hubiese visto con buenos ojos, porque, corregidme si me equivoco. Claro, pero lo digo aprovechando para derrocar ese régimen, teniendo en cuenta la capacidad armamentística que tiene ahora mismo Ucrania, que yo diría que es casi superior a la rusa, más allá del tema de las cabezas nucleares. Entonces, claro, con la brecha que abrió el propio grupo Wagner, haber dicho los ucranianos, que nos plantamos aquí y este señor se marcha, pero supongo que esto hubiese magnificado, como digo, el conflicto, y a la OTAN tampoco le hubiese hecho mucha gracia. Claro, independientemente de la OTAN, la propia Ucrania además siempre lo ha dicho. Esto es una acción unilateral. O sea, esta guerra, cuando dicen no hay que sentarse a negociar es algo bilateral y cuando se habla de conflicto se plantea en términos bilaterales cuando esto no lo es. Esto no es un conflicto. Esto de forma unilateral acabará cuando Rusia se retire de Ucrania, punto pelota. Entonces, claro, abrir nuevas cuestiones de, bueno, vamos a entrar en Rusia, cambiar el régimen político, y es salirse de la línea que ha dicho Ucrania. Aquí habrá paz cuando se retiren de los territorios ocupados desde 2014. Claro. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Sí, en ese sentido está clarísimo. Ucrania lo que hace es defender su territorio y su integridad y su soberanía, y entonces lo que intenta es expulsar a un enemigo que es Rusia y el ejército ruso, que al fin y al cabo ha invadido su territorio. Y en ese sentido, el intentar entrar en territorio ruso para defenderse como Ucrania y su integridad, yo creo que sería una equivocación, aparte de que internacionalmente podría conllevar el que determinados países pues no entendieran ese ataque, y por lo tanto también se justificara incluso la fuerza nuclear rusa, porque al fin por el hecho de entrar un ejército enemigo en territorio ruso, con lo cual pues podríamos darle una justificación de que efectivamente la actitud de Rusia sería defensiva, no ofensiva, como es en este caso, en contra del territorio y la soberanía ucraniana. Claro, Pablo, a partir de este punto se supone que el régimen queda tocado, pero ¿y también la capacidad militar de Rusia? Porque esto en teoría lo debería aprovechar Ucrania precisamente para recuperar, como decimos ahora, su propio territorio, ¿no? ¿Qué escenario contempláis, o la información a ti te va llegando desde el gobierno ucraniano a partir de este punto? ¿Qué puede pasar ahora durante el verano? Hay muchas notas positivas, militarmente y políticamente. Militarmente, una de ellas es que, como se ha demostrado el gran agujero que tienen en lo que es la defensa nacional dentro de Ucrania y la Rasguardia y esas unidades que tienen como de antidisturbios para proteger a Putin, ya están diciendo de que van a poner ¿cómo se llaman? Vehículos blindados al servicio de ellos, que van a tener que detraer de primera línea y van a tener que mover algunos batallones también dentro de Rusia. Todo eso es aliviar presión en el frente. Eso desde el punto de vista militar. Luego, al mismo tiempo, desde el punto de vista político, es muy importante lo que ha sucedido, porque además acaba con el aura de infalibilidad que ha tenido siempre Putin. Es un gran estratega, ¿qué tal? Que nadie le contesta. Claro, le han contestado, y no solo le han contestado, le han chantajeado y ha cedido el chantaje. De hecho, las páginas prorrusas están ardiendo diciendo que se ha bajado los pantalones. Primero, que para uno de estos de nacionalistas extremos rusos, el hecho de que hayan entrado en la madre patria y estén a 200 kilómetros de Moscú, para ellos es impensable, pero además que se baje los pantalones al jefe del Estado, le retire los cargos criminales a alguien que ha matado a 10 oficiales y ha derribado 3 helicópteros, y le permita irse al exilio, y además diga que va a cumplir con las reformas del ejército, a que el tipo puede, es un síntoma de debilidad brutal. Y ya, a partir de ahí, ya empezará la opinión pública a ver que hay otras alternativas que antes no pensaban en esas cosas. Ya. Ramón, ¿algún movimiento
por parte polaca, por parte de la OTAN? No, Y básicamente después de este nuevo, digamos, escenario. Básicamente es extremar, lógicamente, cualquier movimiento que pueda existir, sobre todo teniendo en cuenta que, como he dicho antes, el grupo Wagner ahora se está concentrando en Bielorrusia, y en ese sentido Polonia ya lleva desde hace ya mucho tiempo un incremento importantísimo en lo que es sus gastos militares y también sus efectivos, y por lo tanto, como miembro de la OTAN, absoluta tranquilidad, sabiendo que en cualquier momento que existiera algún ataque por parte de un tercero, pues la OTAN actuaría de una forma inmediata. Pablo, la historia nos ha enseñado que cuando se producen, digamos, revueltas de este estilo, o rebeliones, como bien decía Ramón, ahora mismo tenemos a Prigozhin en Bielorrusia, que ayer se confirmó, pero el propio ya ex jefe, digamos, de Wagner anunció que quiere disolver a la milicia. Yo no sé si esto puede ser un farol o no. Hay también quienes dicen que podría ser una especie de operación camuflada para, desde Bielorrusia, intentar asaltar Kiev por parte del grupo Wagner, etcétera. Esto tú sabes que es también una teoría que anda por ahí circulando. A ver, ¿cómo está esto? Lo que pasa es que eso militarmente es descartable. O sea, la fuerza residual que ahora le queda a Wagner, porque muchos de las unidades de Wagner pues ya están firmando contratos para entrar en el ejército regular, digamos que le va a quedar muy poca gente. Di que haya 10.000 soldados. Esto, aunque tengan 10.000 soldados y aunque los bielorrusos apoyen, los números que nos estamos moviendo son muy grandes para poder invadir por el norte. O sea, deberían tener como mínimo 100.000 que no van a tener. Es decir, militarmente es muy limitado. O sea, lo único que es inquietante es la cuestión de las cabezas nucleares que hay allí. Y luego es que pensemos por qué existe Wagner. Wagner se creó para que Rusia en sus operaciones en el exterior fuera inimputable en cualquier organismo internacional y no se le hiciera responsable por nada. Entonces los mandaban a África a violar todo tipo de derechos humanos y hacer barbaridades para hacerse con recursos naturales, y que nunca nadie pudiera acusar al Estado ruso de nada. En ese sentido es inquietante que estén en Bielorrusia, porque Wagner es también, o sea, no hace responsable. Lo que haga Wagner no es responsable Rusia, aunque todos lo sepamos. Es inquietante que estén allí, pero parece ser, según me cuentan, que militarmente no es una fuerza de entidad, no es suficiente, y luego Lukashenko no se atreve a entrar en esa guerra porque no sabe cómo puede acabar. No, y sobre todo de repente apareció el papel ahí de Lukashenko de mediador en toda esta historia. Claro, tanta capacidad tiene el presidente bielorruso para interceder en una cosa interna de ese calibre dentro de la propia Rusia, cuando tienes a Putin contra las cuerdas. ¿Realmente tuvo que pedir auxilio de su vecino, el presidente ruso? Es que a él le salvaron su vida política cuando tuvo las revueltas democráticas, y a partir de ahí Bielorrusia acabó siendo un protectorado de Rusia, y de hecho ya están hablando de fusionarse y tal. Entonces un poco es un títere útil para lo que queda, y aquí ha sido muy útil. El papel de Lukashenko ha sido fundamental porque ha salvado de alguna manera la cara de Putin. No toda la cara, pero la ha salvado, porque hubiera sido muy vergonzoso que esta gente hubiera llegado a Moscú. Aunque luego no hubieran hecho nada, pues no hay manera con esa fuerza de derrocar a todo el gobierno, pero esa es la cuestión, les ha salvado la cara. Entonces es un elemento útil para Putin, eso sin duda. El tipo ha sabido ser hábil. Vamos a ver a partir de ahora qué movimientos hace Bielorrusia, porque siempre sabe sobrevivir este hombre. A ver, Ramón. Yo no sé, por otro lado, además, la figura de Putin, pues evidentemente a nivel internacional ha quedado un poco descalificada, ¿no? En ese sentido, la aureola que hablaba mi amigo y compañero cónsul ucraniano, pues Pablo, pues es evidente, ¿no? En ese sentido, Putin, la aureola de infalibilidad que tenía, pues ha quedado absolutamente a los pies de los caballos. Y en ese sentido, fuera de que hayan dicho de que le va a perdonar al jefe de la Wagner de los delitos que inicialmente se le acusaba, pues yo también lo dudo, porque entre otras cosas este señor ya sabemos cómo se las gasta a sus enemigos, ¿no? Y mientras haya mancillado, diríamos, esa aureola que tenía Putin, pues Putin, yo estoy absolutamente convencido que pues se vengará, como se ha vengado de los 75
personajes autócratas e importantes opositores que ha tenido, que han muerto pues desde accidentes de coche, accidentes marítimos o saltos al vacío por la ventana, ¿no? O sea, que algo le sucederá. Yo, desde luego, al jefe de la Wagner, él tendrá una guardia pretoriana muy grande para que no le pase nada. Esa es la pregunta. Por favor, sí, a ser posible. Pablo, esa es un poco la pregunta del millón. ¿Se atreverá Putin a tocar a Wagner, a Prigozhin, cuando ha sido el primero que realmente lo ha puesto contra las cuerdas y digamos que de manera voluntaria quiso retroceder? Por cierto, hubo gente dentro de esa milicia de Wagner que dijeron que por qué habían parado ahí, porque iban a por Putin, evidentemente. Claro. No iban a por el ministro de Defensa, puesto que el ministro de Defensa sigue ahí. Claro. Es decir, no sé, a mí me sorprende cuando este señor de Wagner tuvo un poco, digamos, la sartén por el mango. Yo me voy sabiendo luego las represalias que puedo tener. No tengo yo tan claro que Putin, a diferencia de otros, se atreva a tocarlo, porque además es un personaje muy popular en Rusia, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Rusia suceden cosas. Tenemos que pensar en ese dicho que dice que cree el martillo que todos son clavos. O sea, aquí estamos hablando con alguien que eso es lo suyo. O sea, Putin no es un ex miembro de operaciones especiales que haya estado en primera línea de frente. Putin viene de la seguridad del Estado, de la antigua KGB y actual FSB, y su forma de actuar ha sido siempre por detrás, con todo. Desde con operaciones que han hecho de falsa bandera, estos envenenamientos con polonio que de repente suceden, esa es su manera de actuar. Sí, pero yo creo, permíteme, yo creo que ahora está en una situación de más debilidad. No veo el mismo escenario. Es que no creo que suceda ahora. Que claro, por eso digo que no creo que se atreva. Tendrá un desarreglo intestinal este hombre y se morirá. Claro. Y entonces te quedará en ayuda como todos los campeones de salto que hemos tenido en Ucrania, que te queda la duda de que... Pero la pregunta muy rápida es, ¿pensáis que se pueden producir más revueltas en Rusia? Es decir, por una parte, y el escenario que se abre a partir de ahora. Venga, tenemos minuto y medio, rápidamente. Empiezo por ti, Pablo. No, yo creo que no. O sea, revueltas no, porque lo hemos visto. O sea, la gente ha visto un ejército, el de Wagner, ocupando, y no han salido a la calle, han salido 4, algunos a aplaudir, a otros que no sabían lo que hacía, y luego la gente en Moscú, sabiendo que viene una columna de militares a tomar la ciudad, no es que se hayan puesto no pasarán a montar barricadas, es que les da absolutamente igual. Y es un problema para Putin, porque él ha provocado la despolitización de la gente, y ahora que hubiera necesitado al pueblo que saliera a defenderle, ahí no ha salido ni Dios de su casa. Da igual, da igual. Es verdad esa paradoja que ha dicho Pablo. De todas maneras, la cultura democrática que pueda existir en Rusia es nula. Por parte del pueblo como tal, no es un pueblo soberano, y en ese sentido son personas que están acostumbradas a la dictadura, y por lo tanto es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta la opacidad de ese régimen, que puedan surgir movimientos que en un momento dado puedan destituir a Putin. Muy bien, pues lo tengo que dejar en este punto. Os agradezco muchísimo el ratito que nos habéis dedicado. Encantado. Ramón Sentís, cónsul de Polonia en la Comunidad Valenciana, y Pablo Gil, cónsul de Ucrania, también aquí, por supuesto, en La Terreta. Os espero pronto. Que esto está interesante. Venga, gracias. Hasta la próxima. Nos vamos al boletín informativo de las 10 y continuamos. Gracias. Adiós. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Clausura este miércoles del Foro del Banco Central Europeo en Sintra, jornada en la que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de la FED, Jerome Powell, debatirán junto a los gobernadores del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón sobre política monetaria. Los mercados prestarán especial atención a Jerome Powell, que podría reforzar su sesgo duro a la espera de que el viernes se conozca la inflación PCE en Estados Unidos. Allí este miércoles Biden visitará Chicago, donde hablará previsiblemente de su plan económico. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Es esperar que sea un programa relativamente expansivo. Otra cosa diferente es que ese plan se pueda aprobar. Si se produce, ¿puede suponer un soporte adicional a la economía? Pues sí, probablemente sí.
¿Puede justificar que la economía no caiga en recesión? Bueno, habría que ver qué tipo que hablamos de recesión, ¿no? Porque evidentemente a día de hoy hay señales de que en Estados Unidos se puede estar promoviendo el inicio de una recesión, pero la cuantía de la misma o la intensidad de la misma está muy vinculada al mercado laboral. Y el mercado laboral, a pesar de que está en un proceso de cierta ralentización, el escenario no es del todo malo. Pues bien, a la espera de todas estas referencias, los mercados europeos operan en positivo. El IBEX 35 recupera hasta ahora un 0,27%, se colocan los 9.418 puntos. París arriba un 0,54%, el DAX alemán sube un 0,59%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, avanza un 0,54% a 4.328 puntos. Dentro del IBEX 35 es Acciona Energía, quien lidera los recortes, lo hace con una corrección del 0,7%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla Santander, sube un 1,25%, se colocan los 3,23 euros. En el mercado de divisas, el euro cede tímidamente frente al dólar, abajo un 0,09%, se compra y vende hasta ahora a 1,0951 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 0,18%, se colocan los 72,66 dólares. Y la confianza del consumidor alemán se deteriora en julio tras 8 meses de mejora. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Según GfK, han caído las expectativas económicas y de ingresos, por lo que el índice de confianza se ha situado en menos 25,4 puntos. Se trata de la primera caída de la lectura tras 8 meses consecutivos de mejora. Según el informe, el sentimiento de los consumidores se ha deteriorado bruscamente, con una caída del indicador de 8,6 puntos hasta más 3,7. Además, aunque la estabilidad del empleo es favorable, los movimientos de la política monetaria del BCE han provocado incertidumbre en las perspectivas económicas. Las expectativas de ingresos se han debilitado, con una caída del indicador de 2,4 puntos hasta menos 10,6. A pesar del sentimiento hacia la economía y los ingresos, el indicador de propensión a la compra ha aumentado 1,5 puntos hasta menos 14,6 puntos. Y datos de ventas del comercio al por menor en España, que suben un 6,6% en mayo. Luis Sordo, buenos días. Buenos días. Se encadenan de esta forma 6 meses al alza. Entre enero y mayo las ventas del comercio minorista se incrementaron de media un 6,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En mayo el repunte de las ventas se produjo en ropa o calzado con un 19,8 más que el mismo mes del año pasado, y retrocedieron las del equipo del hogar con un 2,5 menos. Las grandes cadenas lideraron las ventas en mayo con un repunte del 10%, en tanto que las pequeñas mejoraron un 7,8%. Otras noticias. Habrá cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Será el 10 de julio, 3 días después de que arranque la campaña de las elecciones generales. Tras rechazar la propuesta de la televisión pública, los populares se han dado el visto bueno al debate entre los candidatos del Partido Popular y el PSOE en A3 Media. Además, los populares plantean un debate a 7 adicional en el que participen PSOE, Partido Popular, Sumar, Vox, Esquerra, PNV y Bildu, que se celebraría el miércoles 5 de julio. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Sintonizan
Radio Intereconomía. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. Para tomar buenas decisiones, has de tener buena información. En el Grupo Gestoría Pastor te ofrecemos todo el asesoramiento necesario para que tomes buenas decisiones. Con muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos, tenemos la visión que necesitas para tu empresa. Además, somos corredores de seguros para que cuides de todo lo que te importa. Ven a vernos a la calle Jesús 42 de Valencia o contacta a través de nuestra página web en grupogestoriapastor.com. En Grupo Gestoría Pastor, caminamos contigo hacia el éxito. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura en uno de los mejores parques de animales del mundo. Este verano, Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, continuamos aquí en Intercafé. Estamos ya en el tiempo del podcast de Hablando con Inversores. Estamos aquí ya. Don Vicente Ruiz, CEO de Tibic Finance. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, Manu Moreno. Muy buenos días. ¿Cómo estás, grande? ¿Qué Pues tal? muy bien. Bien. Pero, ¿Vos? Pero no te veo morenito de ese No. retiro. Estuve yo el sábado en tu retiro espiritual de Benicassim. Tú sabes que yo voy contracorriente. Pues ya tiene el apellido Moreno. Pero tiene el apellido ya Moreno, es verdad. Que Es verdad. Que nos deje el sol a los Pero, ojos más blanquitos. pero es verdad, mira, tú y yo vamos ahí a la marcha poco a poco, pero que bien se está en Benicassim, tengo que decírtelo. Qué bien se está en la terreta. En Castellón en verano se está muy bien. Sí, y en Valencia y en la comunidad valenciana hay que disfrutar. Hay que disfrutarlo. donde se esté. Hay que evaluarlo todo, francamente, que es algo muy muy interesante. Bueno, veranito bien. Muy bien, caluroso. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? También con las elecciones. Bueno. Ahí seguimos de campaña, ¿no os habéis dado cuenta? Yo No, siempre no. me he enterado. Solo cuando vengo aquí me lo dices. Solo, ¿verdad? Sí, yo. Yo exactamente igual. Y una pregunta muy rápida para los dos. ¿Está influyendo al final este clima electoral perpetuo? ¿Cómo lo estáis notando? La verdad que yo A creo que nivel financiero y empresarial. a nivel empresarial, pues hay, como siempre hemos hablado, más incertidumbre, ¿no? Y eso para los mercados nunca es bueno y para ver qué va a pasar, qué vamos a hacer. Ya te digo, a nivel de startup yo creo que somos como una pequeña burbuja que, bueno, vamos haciendo, ¿no? Y según el nuevo gobierno o se queda el que viene o el que cambia y cambian las cosas, pues las startups nos adaptaremos a, pues bueno, si ahora esto hay que hacerlo de esta forma, pues bueno, rápidamente giraremos y lo haremos de esta forma. Quiero decirte, yo creo que a nivel startup nos adaptamos muy rápidos al cambio, a nivel empresarial, pues sí que hay más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cambio, ¿no? Incertidumbre. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como Vicente, parafraseando a Gonzalo cuando Tradacete de Fara y cuando estuvo con nosotros, que nos dijo cash is king, mientras hay pasta, no hay problemas. El dinero manda, ¿no? Así de claro. Bueno, tenemos a Javier Sánchez. Marco, muy bien. A ver, es de Overseas Ventures. Vale, lo he dicho bien. La verdad es que, cuéntanos, bueno, que lo tenemos hoy, creo que ya en línea. Hoy es el episodio número 20
Ya estamos en el Qué 20. logro, qué Mira, logro, qué número más Y a mí bonito, qué realmente me hace especial ilusión tener con nosotros a Javier. De Javier podemos decir, a bote pronto, que ha sido cocinero antes que fraile. Muy bien. Porque ha sido emprendedor en diferentes etapas de su vida, ha emprendido en proyectos como Eventopris, Proctex, Furgo, más recientemente en Univo, era un neobanco, y la verdad es que eso le permite tener un profundo conocimiento de los dos lados de la mesa, ¿no? De la parte inversora y la parte emprendedora. También tiene una amplia carrera como Business Angel desde 2015, ha hecho más de 30 inversiones, si no recuerdo mal, y tiene pues casos muy sonados, como fue de los primeros inversores en Globo, que creo que la conocemos todos. Sí. Y luego Genially, que es una startup que Javier y yo lo hemos comentado. A mí me hubiese gustado poder invertir en su momento desde mi vertiente corporativa, pero bueno, no pudimos entrar. Es una startup cordobesa que ha ido creciendo mucho, está ya en Estados Unidos, ha levantado diferentes rondas. O sea que la verdad es que tiene muy buenos ejemplos de inversión. Y hace muy poco ha puesto en marcha Overseas Ventures. Es un proyecto con el que pretende seguir potenciando y ayudando a los emprendedores y a todo el ecosistema. Aportar su granito Muy de bien. arena. Y yo creo que tenemos a Javier en línea. A ver, Javier, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues creo que Manu te ha hecho una magnífica presentación. Sí, totalmente. De todo, cocinero antes que fraile. Exacto. Mucha la expresión. Hombre, hay que estar y conocer todas las escalas y todos los niveles de desarrollo, de actividad empresarial, esto de ser emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no, Javier? Exactamente, sí, al final esto, como digo yo, es un camino, ¿no?, que te vas encontrando piedras, desafíos y oportunidades, y bueno, es ir, digamos, saltando e ir, digamos, agarrándote a las buenas oportunidades, ¿no? Y esa es un poco la línea que yo siempre he continuado, y por eso me encanta, digamos, el mundo emprendedor, porque al final es rodearte de gente más o menos joven, porque está subiendo mucho la edad, digamos, del emprendedor. Pasamos de hace una década que está más en los 20 y ya está más en los 40 y tantos, pero al final es gente llena de energía, de innovación, de intuición y de ganas de hacer cosas nuevas o de cambiar muchas cosas que ya han ocurrido en el pasado, ¿no? Con lo cual estar ahí cerca, para mí es toda una inspiración y una gran oportunidad. Yo diría que segundo emprendedor, casi, porque estamos viendo ya una escala de, incluso digamos, de renovación. Lo estamos viendo mucho en las startups, ¿no, Javier? Totalmente, como decía, eso ha cambiado radicalmente el modelo. El mercado también ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Antes era un emprendedor muy joven, muy tecnológico, que casi por sí mismo era capaz de acometer, digamos, una solución a algún problema que había en el mercado, o encontrar, digamos, una oportunidad para penetrar en algo y hacer las cosas de una forma diferente. Ahora, con la relación tan estrecha que hay entre el mundo startup y el mundo corporativo, pues tanto las soluciones y en consecuencia los perfiles de emprendedores son muy diferentes. Hace falta equipos mucho más multidisciplinares, más que se complementen mucho más, y pues para poder, digamos, acometer esas soluciones a problemas más complejos, ¿no? Con lo cual el nivel de experiencia y de edad requerido pues también es superior, ¿no? A ver, don Vicente, vamos allá con preguntas. Javier, primero que nada, darte las gracias, ¿no?, por poder estar aquí con nosotros y compartir, ¿no?, tu visión. Nosotros siempre en TEVIC, ¿no?, decimos que aunque somos una empresa de servicios, entre empresas decimos que esto va de personas, ¿no? Y antes de entrar en materia profesional sí que nos gustaría entender cómo, ¿no?, cómo un sevillano de pura cepa termina en Barcelona, y que nos cuentes un poco más de quién es Javier a nivel personal. Perfecto, pues mira, estoy casado, padre de 2 niñas de 11 y de 10 años, pero yendo un poquito a lo concreto y por qué estamos ahora aquí en esta misma mesa, al final hay un tema que suena un poquito cursi, de amor y de intuición, ¿no? En el año 2007 me caso, nos vamos a vivir a México y buscando nuevas oportunidades me cruzo con la tecnología, y a partir de ahí pues llevo ya pues prácticamente 16 años emprendiendo y lanzando proyectos tecnológicos. Y cuando volvemos a España y posteriormente a Barcelona, me cruzo con un emprendedor que en aquel momento estaba arrancando un proyecto con un PowerPoint, que se llama Óscar Pierre, ya sabéis quién es, ¿no?, el fundador de Globo. Y esta misma intuición para haberme ido a México y haber cogido el camino de la tecnología, que era algo totalmente novedoso para mí,
pues me hizo en un momento totalmente inesperado y para nada planificado convertirme en business angel, ¿no? Con lo cual, el amor y la intuición han sido dos parámetros muy importantes para mí, pues para recorrer ese camino que comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, o sea, bueno, has puesto un buen ejemplo, ¿no? Óscar Pierres, yo comento en la intro, corrígeme si me equivoco, más de 30 inversiones en etapas iniciales. Además tienes un portfolio muy, muy heterogéneo. ¿Cómo definirías tu tesis de inversión, Javier? Sí, pues la verdad que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo porque soy totalmente agnóstico, es decir, no tengo ningún prejuicio. El único prejuicio que tengo es un poco separar o dividir lo que es el software del hardware, ¿no? En el momento que hay algo físico, pues mi cerebro, ¿no? Te diría que de una forma natural, como que elimina, digamos, esa oportunidad, que no quiere decir que no sea buena, pero bueno, al tener, digamos, una capacidad de escalabilidad más baja y otros serie de componentes, pues mi cerebro directamente se va hacia el software o soluciones, digamos, que pueden ser más escalables, o sectores que no controlo y que por tanto no puedo aportar al emprendedor, que para mí eso es importante, evidentemente, como puede ser el tema de biotecnología, salud, etcétera, ¿no? Y siempre es muy importante para mí que haya ya un equipo conformado y que esté muy comprometido, digamos, con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Una de estas cosas más complicadas, ¿no? Para cualquier inversor, ¿no? Es cómo mantenéis ese deal flow, ¿no? Porque una web, tal, pero bueno, al final tenéis que tener nutrirse, ¿no? de buenos proyectos. ¿Cómo lo mantenéis vosotros? Sí, pues claro, el llevar muchísimo tiempo en el ecosistema, pues esto te hace, digamos, el tener una red de contactos pues muy amplia, ¿no? Tanto a nivel de emprendedores como de otros inversores o gente que está alrededor, como puede ser incluso vosotros mismos, que acabáis viendo muchos proyectos a lo largo del año. Y como digo yo, las canas, los kilómetros, ¿no? Y te hace al final que esa red de contactos sea más amplia y luego también una cosa que lo considero muy positivo, tampoco lo he cuantificado, pero no sé si llega a ser un 10, un 20% de mi tiempo, lo invierto haciendo networking, ¿no? Networking, gente que conozco o que no conozco, ¿no? Que se me aproxima o que yo me aproximo a ellos, pues como digo yo, esos cafés sin ánimo de lucro, es decir, hoy vamos a tomarnos un café de media hora, de 45 minutos, vamos a conocernos, gente que pueda ser interesante en diferentes ámbitos, tanto de empresa como de inversión, o sea, no tiene que ser buscando un objetivo concreto y al final eso te hace tener una red de soporte pues muy amplia y bueno, tú das y tú recibes continuamente, ¿no? Con lo cual es una forma muy natural de estar en el mercado y de recibir muchos proyectos y buenos en muchas ocasiones, ¿no? Fíjate qué curioso es, Javier, que en un ámbito y en un ecosistema tan digital, qué importante es el networking personal y la cantidad de actos y de actividades que se hacen a todos los niveles. Es una cosa que realmente sorprende, ¿eh? Fíjate, puedes decir aquello, oye, que aquí estamos muy interconectados. Pues mira, cientos de eventos al cabo del año. Totalmente de acuerdo. Sí. Javier, me ha hecho mucha gracia lo de las canas, porque yo cuando empezamos con esto... Tú no tienes, y Manu tampoco, yo sí. Nosotros cuando empezamos con TEVIC, yo me enamoré de 2 proyectos, que dije, estos 2 proyectos son los mejores. Y la verdad es que a día de hoy todavía no he despegado. Y entonces has dicho, digo, coño, mira qué bien que lo han hecho ellos, ¿no? Y el tema de las canas. Entonces, ahí, ¿en qué os fijáis, no? ¿Qué aspectos cuantitativos y cualitativos? Porque no hay métricas, ¿no? Cuando entramos en etapas iniciales, más te enamoras de la idea, que es lo que me pasó a mí. Sabes que el enamoramiento me duró poco. Pero, ¿en qué os fijáis, ¿no? Para saber si un proyecto es bueno o no. Pues mira, igual que arranqué antes, digamos, la conversación y hablé de intuición, pues es lo que aplico, ¿no? Al final, yo la parte numérica, esto no os va a gustar nada a vosotros, pero es que ni la reviso directamente. O sea, hay un tema de intuición, estás continuamente haciendo, pues lo diría yo, como un psicoanálisis, ¿no? Del emprendedor o del equipo emprendedor, para ver cómo están de cohesionados, cómo están de comprometidos. La parte numérica evidentemente es importante, ¿no? Pero rara vez pido yo el business plan o el Excel, ¿no? Pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero tener un poquito un orden de magnitud, pero sobre todo mirar a los ojos a los emprendedores y ver cómo se van a comportar, digamos, en momentos de dificultad que se van a encontrar antes o después, ¿no? Y cuáles son, digamos, el momento personal de cada uno, ¿no? El nivel de compromiso
y si van a saltar o no van a saltar. Evidentemente tiene que tener mucho sentido el producto, el mercado, el tamaño del mercado. He visto proyectos que tienen una pinta magnífica. En el momento que he ido a meter el ojo en la parte de tamaño mercado, digo, uy, este mercado es muy pequeñito, ¿no? Con lo cual no tiene sentido por lo que decía anteriormente, ¿no? Probablemente van a tener que pivotar en algún momento, y si el mercado es pequeño, pues probablemente no van a tener la oportunidad, ¿no? Y luego, evidentemente, también el go-to-market, ¿no? Es decir, cuál es su estrategia para empezar a vender cuanto antes mejor, ¿no? Pero como digo, es un tema de intuición. Al final es como, oye, entro en una discoteca, veo a alguien y digo, ¡pah! Oye, de repente salta algo, ¿no? Salta algo. Eso ya no pasa, Javier. Bueno, ahora, Javier, ahora es un clic. Ahora es un clic. Exactamente. Ya no sale la chispa, madre mía, eso queda ya, se nos ha quedado ya años luz, sobre todo para los que tenemos canas. Yo creo que al hilo de lo que estás contando, y es un ejemplo que los dos conocemos de primera mano, el ejemplo de Genially, ¿no? De cómo, a ver, yo creo que en este caso podemos coincidir los dos cuando conoces a los dos emprendedores que venían de Boston Consulting Group, o sea, dices, aquí hay algo. Sí. Pues, en este caso concreto, este es uno de los ejemplos, que es un proyecto que me vino referenciado por alguien que conocía a los emprendedores desde que estaban arrancando el PowerPoint, digamos, del proyecto, ¿no? Y una persona, digamos, para mí, bastante referencia y que conoce muy bien el ecosistema y cómo se mueve. O sea, ese primer filtro, pues evidentemente me sirvió para mucho, pero el segundo, yo he tenido una experiencia personal similar a Genially, pero en otro entorno. Era, digamos, una startup dedicada a tema de libros interactivos para niños, que lanzamos en el año, pues, 2007, 2008, por ahí más o menos, donde el concepto que había por detrás era muy similar, en el sentido de que lo que construimos nosotros era un builder, es decir, una herramienta para que escritores de cuentos pudieran hacer sus propias ediciones a nivel de diseño, ¿no? Y no dependían, digamos, de un diseñador profesional que al final pues hacía todo mucho más complicado. Con lo cual entendía bien, digamos, el concepto que había por detrás a nivel de tecnología y de solución, y por supuesto pues lo primero que me encantó fue el equipo fundador, ¿no? Claro, en aquella época, 2015. Sí, 2015, pero en aquella época todavía abundaba mucho ese emprendedor tecnológico llanero solitario con un perfil bastante egocentrista, sobrado, etcétera, y cuando tú te encuentras a Juan y a su socio, ves que es totalmente lo antagónico, que es un poco lo mismo que me pasó con Oscar Pierre, ¿no? Gente con los pies en el suelo, muy humilde, deseando rodearse de los mejores, con una visión totalmente global. Y bueno, y al final ahí ves el ejemplo de Genially, ¿no? Que está ya en casi 200 países, casi 30 millones de usuarios, y bueno, pues esa intuición, al final, oye, me tiro a la piscina, me voy contigo a donde haga falta, ¿no? A ver. Y aquí, Javier, cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido con varios, con muchísimos, ¿no? Startups y emprendedores. Bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que son los errores más frecuentes que tienen los emprendedores a la hora de buscar financiación? Sí, pues yo diría uno bastante claro, ¿no? que lo sufro yo también, ¿no? y lo veo, y es bastante repetitivo, es que al final, cuando abunda la información, ¿no? Pues en medios, en redes, etcétera, a nivel de inversores, por ejemplo, el emprendedor, en vez de hacer, digamos, un trabajo quirúrgico y entender quién es quién, en qué momento está, en qué invierte y por qué, etcétera, como se suele decir, matan moscas a cañonazos, ¿no? Entonces te das cuenta que no segmentan, que envían correos a mansalva, para nada personalizado, incluso en muchos te ponen copia oculta, es decir, oye, se lo he mandado a 100 personas, con lo cual... Eso no lo había oído yo. Qué bárbaro. Exactamente, entonces te das cuenta que no están segmentando y no están, digamos, lanzando el mensaje correcto al inversor correcto, ¿no? Por lo cual, yo en el momento que veo algo de ese tipo, ya directamente lo descarto y ni contesto, ¿no? O, aunque yo soy de contestar el 99,9% de los correos o los contactos que recibo, pero en este caso concreto, porque me parece parte como de falta de respeto, ¿no? Oye, mi tiempo también vale mucho, yo no voy a analizar nada, ¿no? Y luego el timing, ¿no? Al final, el buscar financiación ya sabemos que es un proceso lento y largo que tarda 6-12 meses, y bueno, tienes que ser tú quien gestione esos tiempos y no depender de A ver, inversor, ¿no? yo tengo dos preguntas para Javier. ¿Vas tú, Manu?
una rapidita al hilo de lo que estábamos comentando. Yo creo que esta última cosa que has dicho es importante, ¿no? ¿Cuándo tienen que pensar en buscar financiación? O sea, porque en muchas ocasiones, oye, ¿para cuándo necesitas el dinero? Ya. No, hombre, no. Creo que eso es algo importante, o sea, que reforzar el mensaje de no busques el dinero cuando lo necesites, sino cuando no lo necesites, y todo muy bien planificado. Esto lo tengo yo aquí ya grabado a fuego, de todos los podcasts. Esto está aquí ya. Busca dinero cuando no te haga falta. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuándo crees tú que tienen que, independientemente de esos 6-12 meses, qué deben tener en cuenta para buscar la financiación? Sí. Al final el proceso de buscar financiación, más allá del hito puntual que dices, oye, creo que lo voy a necesitar de aquí a 6 o 12 meses, que bueno, está bien tener, digamos, ese objetivo, digamos, temporal, pero yo creo que es un proceso que no se para nunca, ¿no? Y esto relacionado al tema de networking que comentaba en el inicio. Es un proceso continuo de ir conociendo gente. Hay fondos que dices, oye, aunque yo pueda invertir en la siguiente ronda o la serie A mí me gustaría conocer los proyectos desde el inicio, ¿no? Para conocer el equipo, la evolución, etcétera. Con lo cual tienes que estar todo el día como el taxi, ¿no? Con la luz verde encendida y hablando con gente que te vayan poniendo en contacto, ¿no? Es decir, tejiendo esa red de contactos, ¿no? Y por supuesto tienes que tener muy claro cuál es el inversor que a ti te interesa, cuánto dinero vas a necesitar y para qué, ¿no? Cuando digo qué inversor te interesa, al final hay muchos perfiles muy variopintos y yo he acertado con unos y con otros evidentemente también me he confundido, ¿no? Hay gente de los cuales tú esperas, más allá del dinero, pues que tenga una capacidad de apertura de puertas, de generar de negocio, etcétera, y te das cuenta que te has equivocado, ¿no? Gente súper cualificada, súper conectada, pero bueno, no estaba alineado contigo la parte personal y en el desarrollo de la compañía, ¿no? Entonces tienes que ser muy frío en ese sentido, intentando dejarte llevar por el cheque, ¿no? Dinero fácil, ¿no? Es básicamente lo que considero más importante. Me ha gustado, Javier, aunque nos has tirado la puya del plan de negocio, que no lo miras. Ha sido bastante claro. Sí, pero me ha gustado. Bueno, supongo que en el libro voy a se lo mirará. No, pero no vaya a ir mirando la letra pequeña. Está viendo que justamente ayer publiqué en LinkedIn y justamente lo que ha hecho Javier, el tema del inversor, lo estuvimos hablando con un webinar, ¿no? El tema de que, bueno, que conócelo, que al final pues te metes a una persona en tu casa, ¿no? Que tiene mucho poder de decisión, que tienes que congeniar con él, que tienes que, ¿no? Yo decía de disparar a diestro y siniestro, que al final, pues como tú bien dices, tienes que analizar a ese inversor, ver en qué estado está, ver si invierte en empresas como la que tienes tú, es decir, analizar un poco, ¿no? Que tú has dicho, igual que vosotros recibís deal flow, pues que ellos vean, reciban, vean y que disparen, ¿no? Al que realmente consideren más oportuno. No te voy a hacer la pregunta del plan de negocio, pero sí que podrías, lo haces siempre, ¿eh? Sí, hombre, ¿sí? Puedes hacerla. Es que así nos ayudáis a nosotros para ir mejorando. Es que esto es un clásico con Vicente. Pero yo quería ver ahí, Javier, o qué cosas cuando ves en un plan de... Vale, no vamos a ver qué cosas le ves que le hacen falta, pero qué cosas no te gusta ver, ¿no? ¿Cuál sea red flag que cuando es un plan de negocio dices, mira, esto aquí no invierto porque lo habéis hecho tan mal que aquí no voy a invertir? Sí. Bueno, o sea, es cierto que he dicho antes que no miro los números, o sea, miro el número gordo y que tenga sentido, pero el plan de negocio es imprescindible, ¿no? Tanto para un inversor como para un emprendedor, porque al final es una hoja de ruta, ¿no? Sabemos que ese plan va a haber que modificarlo pues mensualmente, pues porque cada día que pasa tenemos más información del mercado que nos permite tomar decisiones más inteligentes y por tanto ir acomodando las hipótesis que habíamos hecho anteriormente, con lo cual es imprescindible, hay que hacerlo, y de cara al inversor lo que te demuestra es un poco la dimensión de lo que esos emprendedores tienen en la cabeza y cómo lo estructuran, con lo cual no es importante, sino que es crítico, ¿no? En mi caso, lo que valoro, más allá de meter el ojo, digamos, en exceso, digamos, en este Excel, que no lo hago, es rebatirle, digamos, a los emprendedores o ponerles en ciertos aprietos y ver cómo responden, ¿no? Al final es parte del psicoanálisis, ¿no? De ver esa persona cómo reacciona, ¿no?
tiene cintura, no tiene cintura, es un soberbio, está sobrado, acepta recomendaciones o nada. Sí, porque a mí me ha pasado algún emprendedor que podría estar muy cualificado por experiencia y por conocimiento, pero que era un sobrado, y yo con este tío no me voy a tomarme nada. A ver, que el tiempo va muy rápido. Manu, tú tenías un par yo tenía un par de preguntas. La primera de ellas, bueno, estaba Vicente, pues siempre está con un ojo aquí y otro allá, que tenemos los monitores aquí en el estudio, estaba muy pendiente de los niveles de índice de aumento de la morosidad en la banca. Quería preguntarte por esto, porque hemos pasado, es verdad que es poquito el diferencial, pero del 3,51 en abril al 3,55 en mayo. Es decir, ¿esto es un síntoma o no? ¿Cómo lo ves tú, Javier, a este respecto? Y en segundo lugar, también muy rápido, has mencionado antes el tema de salud, con el ámbito también del aspecto tecnológico. Ahora vamos a tener a continuación precisamente una empresa que pertenece a Startup Valencia que trabaja en esta materia, y si ves aquí un campo muy importante dentro del ámbito del desarrollo de las startups. A ver. Bueno, sobre el tema de la morosidad, bueno, evidentemente, aunque todos nos quieren decir que la economía va estupendamente, pero yo creo que la economía particular, pues estamos todos contra las cuerdas, ¿no? El que más o el que menos tiene, y luego hay una presión fiscal brutal, ¿no? Con lo cual no es positivo, ¿no? Si lo llevamos al caso de Univo, el neobanco para el sector inmobiliario, pues ahí no lo vemos porque estamos muy relacionados con la comunidad de propietarios y la morosidad es muy baja, ¿no? Y luego la siguiente pregunta estaba relacionada con Valencia o con el sector con el tema de la salud, de la capacidad de las tecnológicas dentro del ámbito de la salud, porque yo voy viendo cada vez más proyectos y me parecen que tienen un recorrido de negocio muy interesante. Pues sí, fíjate que hace 5 o 6 años vi, digamos, una iniciativa de una plataforma de crowdfunding para el sector de salud que estaba intentando sacar de los cajones un montón de patentes que había en las universidades, ¿no? Para poderlo poner en el mercado. Pues fíjate, eso fue hace como 6 años aproximadamente, y ya veo cada vez más, por ejemplo, ayer me encontré un fondo de Inglaterra, pero que está, digamos, distribuido por un montón de ciudades por el mundo, que invierten directamente en científicos universitarios, ¿no? Es decir, estamos viendo ya una verticalización y una especialización de los fondos de inversión, y que están atacando este nicho, por decirlo de una forma, o este vertical, porque hay muchísimas oportunidades y un talento espectacular, ¿no? Con lo cual, oye, todo eso son señales de que hay una gran oportunidad, ¿no? A ver, don Manu. Yo simplemente quería hacerte la pregunta en relación a nuestra biblioteca. La del libro. Estaba esperándote, es como una pregunta del plan de negocio de Vicente. Nos falta tiempo. ¿Qué 2 libros nos recomendarías a nivel personal y a nivel profesional, si tienes alguna recomendación que hacer, Javier? Sí, pues mira, la parte personal, hay uno que me encantó, que se llama El poder de la hora. Al final somos como hámsters, ¿no? Que estamos ahí en la jaula corriendo, y nunca nos paramos a pensar, oye, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿En qué momento estoy? ¿Voy a disfrutar de este momento? Sino que siempre es la agonía de mañana el futuro que me deparará, ¿no? Con lo cual, a nivel personal, yo creo que es crítico para este entorno en el que estamos tan acelerado. Y en la parte profesional, me costó carísimo, pero es el libro de Lean Startup. Yo nunca me leí el libro, sino que lo sufrí, digamos, por lo cual lo recomiendo. Me costó mucho dinero, con lo cual, por favor, que todo el mundo se lo lea. Qué bueno. Bueno, pues Javier Sánchez, ¿no? De Marco, de Oversys Ventures. Qué placer haberte tenido aquí, ¿no? En el podcast de Hablando con Inversores de TVIC Finance. Pues la verdad, además hay que decir que está a punto de irse a pasar el verano a Cádiz, y nos ha hecho el favor de estar aquí con nosotros. ¿A Cádiz o al puerto? Encantado, y bueno, eso de pasar el verano, ya sabéis que vamos, como digo yo, con el paracaídas en la mochila, dispuesto a abrirlo en cualquier momento. Bueno, pero veis quienes dicen de lo de la desconexión digital, que cuando está fuera de las horas laborales, que se lo digan a los emprendedores. Esto de desconectar los cacharros y los dispositivos electrónicos. Pues oye, no está nada mal que te vayas a Cádiz. Muy buen lugar también para disfrutarlo. Muchas gracias, Javier. Exactamente, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Venga, abrazo fuerte. Javier. Venga, cerramos aquí. Oye, qué contento estoy. 20 podcasts y 20. Nos quedan 2 para cerrar temporada, y luego en septiembre seguiremos. Y bueno, la verdad es que las 2 personas que tenemos ya confirmadas, pues mantienen
nivel. ¿Tú te acuerdas cuando empezábamos y decías, ¿de dónde vamos a sacar tantos invitados? Fíjate, aunque lo hagamos con carácter quincenal, y yo os dije, tranquilos, con Startup Valencia llevamos 2 años ya. 2 años. 1 por semana. Y hay 350 socios. Y subiendo. Pero hay más startups que inversores. Pero hay muchos inversores. Hay muchos inversores. Porque el ecosistema así lo demuestra. Pues oye, es un número muy bonito, muy redondo, y me hace mucha ilusión. Y además hay que agradecer que cuando hablas con ellos todos quieren colaborar. Sí. Además esto como todo va enganchando. Sí. Bueno, pues nada, nos debes el arrocito en Benicàssim, que está de lujo, que está muy bien. Gracias, Manu. Me quedo con Vicente. Vamos a hablar precisamente ahora de metaverso, de startups vinculadas al ámbito también médico, que hay cosas muy interesantes con Elena Ortiz. Gracias. Vale, vamos con los consejos para la publi y volvemos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. Para tomar buenas decisiones, has de tener buena información. En el Grupo Gestoría Pastor te ofrecemos todo el asesoramiento necesario para que tomes buenas decisiones. Con muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos, tenemos la visión que necesitas para tu empresa. Además, somos corredores de seguros para que cuides de todo lo que te importa. Ven a vernos a la calle Jesús 42 de Valencia o contacta a través de nuestra página web en grupogestoriapastor.com. En Grupo Gestoría Pastor, caminamos contigo hacia el éxito. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura en uno de los mejores parques de animales del mundo. Este verano, Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. En Rivera Salud, seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. El tiempo no corre, el tiempo vuela, tiempo de Startup Valencia. Seguimos con don Vicente Ruiz, que aparte de ser socio y por supuesto integrante de Startup Valencia, también es partner, que esto conviene recordarlo, de TVIC Finance. Y tenemos a Elena Ortiz de Tecker. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfectamente. Perfectamente, muy bien. A ver, acércate al micro, baja un pelín, ponte altura ahí. Estupendo. Muy bien. Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, estábamos hablando del ámbito tecnológico. Yo he podido pegar así un vistazo muy rápido, porque claro, como estamos en campaña, pues no me da la vida. Es que no me da la vida. Ayer pasé un día por la mañana con Feijóo y por la noche viendo a Sánchez. Esto es el pan nuestro de cada día. A Feijóo aquí, además, aquí en Valencia. Bueno, como apuntábamos a Elena, lo hemos comentado antes con Javier Sánchez, que es otro fantástico inversor de ese podcast de Hablando con Inversores. Estábamos hablando de la inversión en tecnología de la salud, se lo podemos llamar así, la aplicación del metaverso. Entonces es un poco lo que he visto que hacéis, ¿no? Sobre lo cual trabajáis. A ver, cuéntanos.
realidad virtual, es decir, aplicación, ayuda también en el ámbito quirúrgico. Totalmente. Que es un poco... Mira, Teker Team es la startup, que de hecho somos miembros de Startup Valencia. Tenemos distintas verticales y una de ellas, que es de las más interesantes, es la de la salud. En esta línea hemos desarrollado, que quizás sea nuestro producto estrella, porque es escalable, es global y tiene ya un uso específico, que se llama Visuamed. El nombre también muy mediterráneo. Cierto, efectivamente, muy mediterráneo y muy médico. Vale, entonces, Visuamed es una herramienta de planificación quirúrgica basada en realidad virtual. ¿Esto qué significa? Que está muy bien que el cirujano, y hemos empezado por cardio, obviamente por la importancia que tiene, antes de empezar la intervención se pone el dispositivo de realidad virtual y se va a encontrar un espacio donde tiene toda la información que necesita para planificar la intervención, junto con un gemelo digital del órgano del paciente. Así puede planificar con más detalle, con una nueva perspectiva tridimensional e inmersiva, porque físicamente se puede meter dentro del corazón del paciente, que luego va a intervenir. La verdad es que, bueno, yo he visto desde los famosos cateterismos, es decir, pero tú piensas, y esto ya es afortunadamente una tecnología consolidada, ¿no? Ver una persona que le hagan una intervención de corazón o que le pongan determinados sistemas a través de una arteria, de un brazo, o sea, ya es un avance tecnológico impresionante. Pero claro, se va buscando cada vez más intervención, cada vez más cirugía en el ámbito quirúrgico menos invasiva. Este es el gran reto, ¿no? Correcto. Que hay. Aquí es donde pienso que es donde podéis trabajar. Y una mayor precisión, porque piensa que claro, en el proceso que tú has explicado, pues a lo mejor la ruta de implante del dispositivo pues se puede encontrar con algunos inconvenientes o con calcio o con algunas cosas que puedan variar la decisión clínica, y por eso con nuestra herramienta se planifica antes. Pero tú hablas, perdón, de hacer un gemelo. Un gemelo digital. Un gemelo digital. ¿Cómo te lo diría yo? ¿Como una especie de holograma? No. Es una réplica. Correcto, una réplica virtual que además es interactiva, con lo cual puedes medir, puedes escalar, puedes hacer desaparecer ciertas partes. Sobre todo es para darle al clínico una nueva perspectiva de esa imagen. Antes de abrir. Antes de abrir, por supuesto, sí. Estamos hablando de la planificación, es decir, todas las intervenciones se planifican, y si son complejas, pues con más razón. Claro, cuando tú haces, digamos, esta réplica virtual de un organismo, a priori detectas dónde hay que intervenir o cómo, porque tú sabes lo típico que a veces se dice, no, es que claro, si hasta que no intervenga una persona no sé con lo que me voy a encontrar. Es decir, ¿tiene eso la capacidad realmente, digamos, de escanear un cuerpo, si lo queremos llamar así, para realmente observar y ver dónde puedo tocar, lo que puedo abordar? Correcto. Más que el cuerpo humano, nosotros nos centramos específicamente en la parte a intervenir, es decir, y dentro del corazón, pues si ya el diagnóstico habla de una válvula específica, nos centramos en esa parte de la anatomía. Pero lo que sí que se permite, por ejemplo, al escalar, se puede hacer tan grande como se quiera, y de hecho nuestra precisión es en centésimas de milímetro, con lo cual estamos llegando a un detalle. Pero esto se puede aplicar a cualquier tipo, digamos, de órgano vital. Sí, lo que pasa es que somos una startup, hemos empezado por cardio, pero la idea de escalabilidad, por supuesto, nuestra idea de crecer va tanto a nivel de herramienta global como de ampliar nuevas especialidades. ¿Cómo se consigue hacer ese escaneo? ¿A través de un software? Efectivamente. ¿A través de rayos? Efectivamente. Nosotros... ¿De rayos X? De toda la información que se llama clínicamente datos DICOM, es decir, las pruebas que ya se están haciendo a los enfermos, a los pacientes para esa intervención, resonancias, tags, informes médicos, todo eso se sube de una forma muy cómoda a una plataforma online que hemos creado. Lo recibimos, nosotros lo virtualizamos y se lo enviamos al visor de realidad virtual del doctor. Todo esto además es información clínica y está anonimizado, hay unos parámetros de seguridad muy fuertes para que cada doctor vea solo sus casos.
preguntas, Vicente. Estamos aquí escuchándote muy atentamente. Nosotros estamos trabajando con un par de empresas de realidad virtual y creo que la adaptación todavía es un poco, ¿no?, de early, ¿no? Hay mucha... En el sector médico, ¿esa adaptación al mundo virtual, metaverso y demás, está siendo más rápida que a general? ¿O veis que también está costando un poco? A ver, sabemos que somos una tecnología inicialmente de nicho. De hecho, no solo en nicho clínico, que hemos empezado por cardio, sino que también dentro de la curva de implementación de una tecnología están los early adopters. La ventaja que tenemos es que actualmente Visuamed ya lo han probado más de 80 especialistas en España y algunos en el extranjero, y sobre todo les aporta valor añadido sobre unas pruebas que ya están hechas, con lo cual al paciente no hay que hacerle nuevas pruebas, y tampoco implican un coste adicional al hospital porque las pruebas ya están hechas. Lo que hacemos es optimizar y darle una nueva visión al diagnóstico basado en la imagen. Antes le comentábamos a Javier Sánchez Marco que parece, por la experiencia que vamos viendo, que en el campo, llamémosle metaverso, realidad virtual, etcétera, en lo que se refiere al ámbito de la salud, hay una evolución enorme. Es decir, un poco la pregunta sería el por qué, ¿no?, que obviamente es muy importante y beneficioso para todos. Es decir, veis, es uno de los campos, digamos, dentro del ecosistema digital de las startups donde hay más posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de aparición de nuevas empresas, porque tú has puesto un ejemplo muy sencillo con Tecker. Ahora mismo habéis empezado con el ámbito de cardio, pero claro, el cuerpo humano se compone de múltiples especialidades. Incluso te diría más, en el campo luego también animal, es decir, fíjate, ¿no?, todas las posibilidades y el recorrido que hay. ¿El por qué apostáis por esto? Correcto, nosotros decimos que la realidad virtual y la medicina van a ser amigos de largo recorrido. Es normal primero porque la materia prima, con todas las comillas que quieras poner, de la medicina son humanos, por lo tanto todo lo que puedas prevenir, todo lo que puedas practicar es clave. Luego otro matiz adicional que incluso en Visuamed también se puede hacer como segundo paso es la formación. La formación médica va a cambiar en los próximos años de una forma radical. Esto aplica a que nuevas startups, nuevos proyectos se puedan desarrollar basándose en esta tecnología. Sobre todo, por fortuna, solo en la Comunidad Valenciana tenemos compañías sanitarias de primer nivel, hay que decirlo así, es decir, demandan este tipo de tecnología, nace, porque por cierto vuestro proyecto nace también a raíz de un grupo, digamos, de especialistas médicos, o simplemente desde el ámbito de la startup que dice, oye, vamos a contribuir a desarrollar un modelo que pueda ayudar al campo de la medicina, aunque no vengáis previamente del sector. Pues el origen, que es un poco peliculero, por decirlo así. Por lo del metaverso y la realidad virtual. Peliculero en el sentido porque el otro cofundador, mi socio, que aporta la parte tecnológica, tuvo un tema cardiológico personal, que afortunadamente ya está solventado, pero eso le dio pie a pensar cómo su conocimiento y su know-how tecnológico podía ayudar en el diagnóstico clínico. Y entonces empezó a conocer cardiólogos y pensad que la prueba de concepto fue en prepandemia. Es decir, teníamos el contacto con los cardiólogos por un tema particular, teníamos el conocimiento tecnológico, teníamos la necesidad, y desde que empezamos a desarrollarlo... Pero se encontró, por ejemplo, tu socio con una demanda por parte de los propios expertos en medicina. Es decir, de ver que nos faltan herramientas, que nos faltan cosas para poder realmente avanzar en este campo. Pues la demanda la generó él con la idea. De hecho, hablo con el doctor Montero, que ha sido durante muchos años el jefe de servicio de la FEIA, ahora está en el 9 de octubre, y le dijo, Anastasio, ¿tú has visto alguna vez un corazón así? Es decir, no fue la demanda hospitalaria, sino la idea y el proponer una solución que obviamente desde aquella prueba de concepto ahora ha cambiado mucho la herramienta. Y a partir de ahí lo que sí que estamos orgullosos de tener esos usuarios que se creen tanto en la herramienta y les aporta valor añadido, que dicen, oye, ¿podríais hacer no sé qué? Cuando 3 doctores de distintos ámbitos que la han probado nos dan una sugerencia, una pauta,
la estudiamos y vemos de implementarla, porque es una decisión o una necesidad que tiene el sector. Muy interesante. Venga, a ver, ahora Vicente, sin mirarlo, fíjate, te lo digo así, te va a ser pregunta de números, seguro, del plan de negocio. Pues mira, sí que, bueno, has hablado que está de prepandemia, por lo tanto lleváis 3 años dándole vueltas a esto. Correcto. En tema médico, ¿no? A nivel de inversión es más complicado, ¿no? Porque necesitas un periodo más largo a la hora de recuperar. ¿Cómo habéis llegado desde prepandemia 2020 hasta hoy? ¿Cómo os habéis financiado? Pues hasta ahora tenemos el orgullo, pero también el músculo financiero que viene de otros proyectos, de que aún no hemos pedido, aún no hemos entrado en todo este mundo de rondas. Nos lo estamos planteando ahora un poco para crecer y ganar velocidad. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Primero, las propias pruebas beta y las pruebas de desarrollo, dado que tenían demanda, hemos conseguido que nos la pagaran, con lo cual hemos hecho un pilotaje pagado. Nos ha costado mucho porque saber que este sector es difícil, pero con orgullo también podemos decir que Abbott, la farmacéutica, pues es cliente nuestra. Pues fíjate, ¿vale? Entonces, no es cualquiera, por eso que estamos... Es uno de los grandes grupos del mundo. Correcto. Entonces, estamos traccionando e invirtiendo desde los socios y lo que entra de otros proyectos lo destinamos aquí porque creemos en esta herramienta. Además, perdona, no, José Luis, que sí. has visto financiándose de sus clientes. Sí, señor. ¿Has visto? Y esto me lo he aprendido de ti. Muchas veces me lo dices. Sí. No. Es una frase que se me quedó de Vicente, que siempre es verdad, es cierto. Pero financiate de tus clientes. Muchas veces no te hay que buscar financiación. Por eso TV Finance es lo que es. Porque tiene grandes expertos, es que es verdad. Pero efectivamente es así. Y luego en este campo, fíjate, Elena, puestos, dicho con cariño y respeto, no a ser osados, respecto a, claro, todo el mundo cuando piensa en avances en medicina y en todos los ámbitos, pensamos en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, ¿estamos en disposición tecnológica de competir con los mejores? Has puesto un ejemplo tremendamente significativo. Abbott es uno de los grandes grupos farmacéuticos del mundo. Es decir, podemos estar a la altura de los mejores. En el campo, por ejemplo, habéis empezado con este campo, digamos, de este escaneo digital, pero tú sabes que está en el debate el poder sustituir órganos vitales, bien a través de células madre, bien a través de otros sistemas, porque evidentemente, si la tecnología sigue avanzando a este ritmo, nos permitirá prolongar y mejorar la calidad de vida, a medida que vamos ganándole, digamos, batalla al tiempo, ¿no?, respecto al deterioro del cuerpo humano. ¿Estamos en condiciones de competir con los mejores? Estamos en condiciones y, de hecho, cuando teníamos ya el MVP de lo que es la parte de realidad virtual, nos fuimos, por decirlo así, al Maracaná de la cardiología, que está en Alemania, es el Herzzentrum de Leipzig, y tuvimos la oportunidad de hacer una presentación allí. Al jefe de cirugía cardíaca le encantó, y de hecho una de las frases que más se nos ha quedado es decir, lo que yo he visto hoy con Visuamed es lo que cuando estoy lavándome las manos antes de entrar al quirófano estoy tratando de recomponer en mi cerebro. Y lo único que les fastidió es que fuéramos españoles, como diciendo, ¿qué pasa? ¿No se nos ha ocurrido en Alemania? Entonces, con orgullo podemos decir que podemos exportar tecnología. Lo comentábamos antes con Javier Sánchez, porque vamos viendo, afortunadamente, con este vivero fantástico, con este ecosistema digital que tenemos en la Comunidad Valenciana y, por supuesto, en España, de ver la cantidad de empresas españolas y valencianas que estáis, sois punteros, que estáis a la vanguardia de las cosas, y yo creo que ahora mismo no tenemos que desmerecernos ante nadie, dicho esto con honestidad y con humildad, ¿no? Y muchas veces, José Luis, ¿no?, lo que comentan muchos inversores, que creo que a nosotros falta creérnoslo, ¿no? Que como a veces dicen, no, es que como soy español y voy a Europa, soy como nos hace pequeños, y al final no, es al revés. Pues ellos se plantaron allí en Alemania, dijeron, aquí estamos. Aquí estamos. Claro que sí. Yo siempre digo que el no al final ya lo tienes, claro, ¿no? Al final... Y salimos por la puerta grande, ¿eh? O sea que la verdad es que es uno de los hitos cuando en algún foro dicen, oye, hitos, pues un hito de presentar en el Herzzentrum, pues la verdad es que estamos todo el muy proceso, evidentemente entiendo que es un software que es el que permite hacer toda esta operativa. Y habría varias preguntas: precios, capacidad para poder aplicarlo en determinados entornos. ¿Es accesible, por ejemplo? ¿Se le puede ofrecer por ejemplo, a la Consellería de Sanidad?
o a otros Correcto. elementos, no sé, es decir, porque si habéis ido a Leipzig, podéis ir al Palau de la Generalitat, que está ahí, más cerca. Ahí estamos, y de todo lo que acabas de mencionar, cosas claras. Uno, es un software fácil de usar. Normalmente el software clínico es muy complejo y requiere mucha formación. Aquí nos hemos centrado en lo que necesitan los cirujanos y los hemodinamistas, porque no queremos hacer como un Word que todos utilizamos el 10% de posibilidades que tiene el Word. Nos hemos centrado en lo que realmente les aporta. Luego, respecto a dónde vamos, vamos en plan Quijote, pero Quijotes orgullosos a Leipzig, pero aquí en España también estamos tanto en Andalucía, en Cataluña, en Madrid y empezando en la Comunidad Valenciana porque sí es importante. ¿Qué es lo que ofrecemos? Normalmente pilotos a los hospitales o grupos hospitalarios donde se incluye la formación, que aunque sea breve, pero hay que hacerla, unas gafas de realidad virtual, un número de casos que sea suficiente para publicar. Sabéis de la importancia de los papers en el ámbito médico. Con lo cual, digamos, tienen ya el kit de iniciación y a partir de ahí ya va por casos. Pues muy interesante. Y todo esto hecho aquí en Valencia. Fíjate. Y luego también, ¿no? Que también es otro que me ha gustado mucho el tema de la formación, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que la formación, la universidad y la empresa están muy lejos. Entonces, claro, el poder hacer esas prácticas, ¿no? No sé ahora con qué se harán, con algún animal o no lo sé, pero claro, poder aplicarlo a la enseñanza también es un paso muy bueno. Efectivamente, es una oportunidad muy potente, una línea adicional de monetización y además pensar que lo estamos haciendo con el dispositivo de gafas de realidad virtual más económico. Si es que vale menos de 450 euros. El modelo, digamos, tradicional. No, el modelo de gafas. De gafas, sí, el visor. Además son standalone, que no necesitan conexión al ordenador ni nada, simplemente con unas gafas, digamos que son las más extendidas en el mercado. El usuario. Y una duda, perdona, muy rápida. Sí. Cuando un médico tiene que ir a hacer la intervención, utiliza esas gafas para trabajar sobre la copia digital y luego in situ. No, es el previo, o sea, o hace un ensayo previo sobre esa copia digital. Es para la planificación. La intervención, además de meterse las gafas dentro del quirófano, queda muy bien en la tele, en algunas películas y en algún momento de nota de prensa, pero actualmente no. Entre otras cosas, porque tendría que ser medical device, o sea, todos los procesos de certificación y ni siquiera las gafas pero que vamos, son de Zuckerberg. Es decir, pero permite hacer un ensayo, entiendo yo, sobre la intervención. Correctísimo. Hombre, pero eso es un avance. Es un avance muy importante, de hecho, claro, porque digamos vas un poco, entre comillas, a tiro hecho. Sobre ¿no? seguro. De hecho, los propios intervencionistas nos dicen, es que esto nos da una confianza adicional y esa confianza se traduce en minimizar el riesgo para el paciente, obviamente, y en reducción de tiempos en el quirófano, que sabemos que es un coste caro cada hora, cada minuto de quirófano. Muy bien, pues qué interesante. Nos lo ha contado todo estupendamente. Muy bien. Gracias a vosotros. La verdad es que da gusto. Pues ahí está, Visuamed, esa compañía valenciana dentro de Packer Team, ¿no? Correcto. Que yo tengo que aprenderme. Que me lo ponéis difícil, una cantidad de anglicismos y de nombres y sobrenombres. Pero tiene su explicación. No, si todo tiene explicación dentro del ecosistema de las startups, pero evidentemente, pues bueno, una buena muestra más de Startup Valencia, esa gran asociación que sigue creciendo, ¿verdad, Vicente? Y qué placer y que podamos seguir viéndolo. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Vale, don Vicente, la semana que viene más y mejor. Venga, en una hora Juan Fran Barberá, que estará contando toda la actualidad. De aquí a una hora, Piti, tú a saber lo que puede pasar. Por eso mañana es tarde. Venga, hasta mañana, adiós.